Son las 8:34. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, bienvenido. Lo que estamos viendo y viviendo en la Asamblea Nacional, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son ese paradigma de la participación ciudadana que se concibió en la Constitución de Montecristi. Bueno, lo que estamos viendo este rato son las últimas expresiones de un proceso fallido. Yo lo he reconocido una y otra vez que lamentablemente no funcionó esta cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gustavo, sobre eso hemos hablado en varias oportunidades. Lo que planteamos nosotros en Montecristi fue un mecanismo para tratar de fortalecer la participación ciudadana. Nosotros recogimos ese sentir popular que se expresó varias veces en años anteriores cuando la gente en las calles pedían que se vayan todos. La salida de Bucarán, la salida de Maguad, la salida de Gutiérrez. Fueron momentos en donde esa movilización popular exigía espacios para tomar directamente desde la ciudadanía el control de la situación. Y uno de los temas que estuvo presente, recordará perfectamente Gustavo, es la lucha contra la corrupción, del derrocamiento de Bucarán. En el año 1997 surgió la comisión esa de control de lucha contra la corrupción, que fue luego manipulada y perdió fuerza porque no tuvo una institucionalidad suficiente. Y entonces nosotros creíamos que era conveniente dar paso a un fortalecimiento de esa participación ciudadana. Lamentablemente esto no prosperó por varias razones. Una primera razón fundamental es el hecho de que el correísmo metió mano en todas las funciones del Estado. Recordemos cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el inicio estuvo controlado por personas cercanas al gobernante de la época, Rafael Correa Delgado. Este es un tema que tenemos que tener claro. La independencia, la autonomía que debía haber tenido ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no funcionó casi desde el inicio y comenzaron entonces a fraguarse los problemas. Y lo que vamos viendo ahora es que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha seguido en una senda de profundo deterioro. Luego recordemos no solo que el gobierno de Correa le metió la mano, sino que el gobierno de Lenín Moreno, en lugar de dar paso a un proceso que permita recuperar la independencia y autonomía del Consejo de Participación Ciudadana, complicó mucho más las cosas, porque la solución no era simplemente elegir a quienes van a ser miembros de ese consejo economista Acosta, a través del voto popular, sino que había que buscar mecanismos para que la ciudadanía, con esquemas adecuados, pueda designar a los miembros del Consejo de Participación Las cosas están hechas y siguen funcionando, pero funcionando muy mal, por supuesto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer ante este experimento fallido sobre el cual siguen maniobrando los partidos políticos ecuatorianos? Bueno, el hecho real es que este rato, Gustavo, la solución parece que es muy complicada en el cortísimo plazo. ¿Ya? Este rato está la pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional. Me parece que esa es una pugna de alguna medida hasta estéril, que genera mayores dificultades y mayor desgaste a las dos funciones del Estado, a la de control social y participación ciudadana y a la Asamblea Nacional, a la función legislativa. La función legislativa tratando de imponer de alguna manera a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana en contubernio con el gobierno del presidente Lasso, recurriendo una y otra vez a la justicia constitucional con las acciones de protección. Y en este contexto nosotros vemos que la situación es hasta ridícula, porque el día de ayer la Asamblea Nacional convocó para que se posesione en el cargo a una persona que ya había fallecido el año anterior, una mujer que había fallecido el año anterior. Ni siquiera se toman el trabajo de averiguar si la gente está viva o no está viva, a quienes están convocando. Este rato lo que estamos viendo entonces una suerte de disputa entre estas dos instancias que no van a resolver el problema, porque no nos olvidemos que tenemos adicionalmente una consulta popular en marcha. Perdón un ratito. Sí, voy a poner en silencio el teléfono que suena cuando no debe ser. Discúlpeme. No se preocupe. Adelante,
Le economista Costa. decía que tenemos además una consulta popular en marcha justamente para dilucidar cómo se podría resolver el tema del Consejo de Participación Ya. Ciudadana y Control Antes de ir a Social. la Y consulta es, popular, quisiera pedirle un juicio de valor, economista Costa, tomando justamente esas dos cabezas que de alguna manera están liderando esas posiciones en pugna. ¿Cómo ve usted el papel de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y el de Hernán Ulloa, presidente coyuntural del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? a mí me parece que los dos, en lugar de encontrar respuestas apegadas a derecho y dentro del marco de la Constitución, lo único que hacen es defender mecanismos para garantizar a sus grupos, a los grupos que ellos representan, el control del Estado. Porque de hecho, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa a 77 directivos de instancias de control del Estado, importantísimas como el Contralor General del Estado y otras tantas que todos bien las conocemos. En ese contexto yo sí creo que los dos lo que están es ejecutando un ejercicio de representación de los intereses de los grupos de poder. Por un lado vemos que correístas aliados con los social cristianos tratan de volver a controlar partes de ese Consejo de Participación Ciudadana para a través de eso tener incidencia en las instancias de control del Estado, y lo mismo está haciendo el gobierno del presidente Lasso apoyado con los miembros actuales del Consejo de Participación Ciudadana. En el fondo lo único que se trata es de tener control de instancias de poder, y los intereses, las lógicas, la institucionalidad democrática pasa a un segundo plano. Esta es la triste realidad. Y claro, para la ciudadanía, para la gente que está viendo esto, que no entiende ese galimatías, porque es un verdadero galimatías, la gente se pregunta, ¿eso nos interesa a nosotros? ¿Eso va a resolver nuestros problemas de inseguridad, de falta de trabajo y de empleo, de falta de educación y de salud? ¿Eso va a atender nuestras demandas cotidianas? No, no, definitivamente no. Yo veo que el papel que cumple el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es más que lamentable. Es lamentable realmente. Es triste verles a estos personajes enfrentados en ese tipo de disputas simplemente para asegurar el control de esas instancias de poder a los determinados grupos políticos, económicos a los que están representando. Ahora, ¿qué hacer, economista Acosta, con respecto a estos temas? Usted hablaba de que la consulta popular o el referéndum que se viene algo podría aportar como soluciones. Allí tenemos dos preguntas que se van a poner a consideración del pueblo ecuatoriano. Se espera que sea también el 5 de febrero. La primera es: ¿está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tienen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público a través de la Asamblea? La otra pregunta que se pondrá a consideración con respecto a este tema es si está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros de este Consejo de Participación para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea. La misma pregunta hemos hecho ya a expertos constitucionalistas y son pesimistas, señalan que esto no va a cambiar mucho las cosas. Mire, si son dos preguntas, el asunto es complicado. ¿Qué resulta si se vota sí en la primera y no en la segunda? Yo creo que tiene que ser una sola pregunta, no van a ser dos, Gustavo, porque las dos están íntimamente relacionadas. Lo que se busca es aquí que el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene capacidad de designar a 77 autoridades de control del Estado, pierda esa facultad y eso pase a la Asamblea Nacional. Esta pregunta entonces nos remite a una situación en la que nosotros deberíamos tener conciencia. ¿Qué va a pasar en el caso de que el pueblo ecuatoriano diga sí en esa pregunta? Asumamos esa posibilidad. Hay que remitirse a las disposiciones, a la disposición general y a las disposiciones transitorias. En la disposición general se dice que en el caso de que se apruebe en el referéndum esta pregunta, tendrá el presidente de la República en un plazo de 180 días
la obligación de enviar los proyectos de ley reformatorios que regulen los cambios que la implementación de la presente enmienda constitucional demande. Entonces, el presidente de la República, luego de que sean expedidos los resultados de la consulta popular del referendo del 5 de febrero próximo, tendrá que mandar un proyecto de ley medio año. Y luego tendrá la Asamblea Nacional un plazo de 365 días, un año, es decir, desde la publicación de los resultados del referéndum para aprobar las leyes reformatorias. Estamos hablando que puede tomarse esto tranquilamente un año y medio, y estaríamos entonces hablando del año ya 2024. Pero antes de eso tendremos ya varias autoridades, incluyendo Contralor. ¿Qué hacer con ese proceso que tiene ya 117 aspirantes? Ese es el problema. Pero aquí hay un asunto adicional, y yo no creo que fue cambiado cuando se reformó la primera pregunta, la pregunta número 6 del primer paquete de preguntas presentadas por Guillermo Lasso, la disposición que establecía que se declaraban desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es un tema que tiene que quedar muy claro. O sea que, supongamos que gana la pregunta que deja insubsistente el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, designe a las autoridades de control del Estado. Automáticamente quedarían insubsistentes todos los procesos de designación en marcha. ¿Se da cuenta lo que eso significa? O sea que se van a mantener las distintas instancias del Estado con esos funcionarios que vienen ya arrastrando sus periodos desde hace tiempo atrás. No se resuelve el problema. ¿Y qué pasa? Pregunto yo, si el pueblo ecuatoriano le dice no, como es lo más probable en la consulta popular al presidente Guillermo Lasso. Esto no se va a resolver así de la noche a la mañana. Los problemas seguirán siendo agudos. Se apruebe en la consulta popular la propuesta del presidente Guillermo Lasso o se la rechace. Y adicionalmente, supongamos que todo esto funciona bien, aprobada la pregunta que estamos analizando. ¿Quién va luego a nombrar a las 77 autoridades de las distintas instancias de control? La Asamblea Nacional. Volvemos a lo mismo de antes, a los repartos de la troncha que había antes. No fue ninguna solución el Consejo de Participación Ciudadana, porque el correísmo particularmente no permitió que funcione de una manera independiente y autónoma, y no será solución alguna la propuesta formulada por el presidente Guillermo Lasso. Ahora, estos temas seguirán haciendo noticias, distrayendo también la atención de los ecuatorianos que, para bien o para mal, están realmente con la cabeza en otro lado, pensando en la selección. Pero hay posiciones discrepantes. El señor Ulloa dice que el proceso que se ha iniciado en manos de representantes ciudadanos al momento y esos 117 postulantes es un proceso irreversible. Mientras los vocales que han quedado, que no fueron destituidos y que aspiran a constituir una nueva mayoría, dicen que nada está escrito en piedra. Seguiremos en esos procesos prácticamente sin salida, pues a una decisión en forma inmediata viene la acción de protección y el disco se repite. Bueno, me temo que esta historia va a ser interminable. Los problemas van a ser agudos y complicados, y veremos cómo se recurrirá una y otra vez a la justicia constitucional para reclamar derechos que luego se convierten en una suerte de reclamos infructuosos porque no resuelven los problemas de fondo, y vemos con angustia cómo la justicia constitucional está siendo manoseada y manipulada de acuerdo a los intereses de los grupos de poder. Esto tiene que ver con un proceso de desinstitución, mejor dicho, de no institucionalización adecuada de lo que se estableció en la Constitución de Montecristi. En la Constitución de Montecristi teníamos mucha fe, mucha confianza en lo que podía haber sido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que abría la puerta a una activa, permanente y fortalecida participación de la ciudadana. No funcionó, porque Correa metió la mano y Lenín Moreno no abrió la puerta a un proceso de esa naturaleza, de transparencia y autonomía. Luego vino la metida de mano en la justicia por parte del gobierno de Rafael Correa, cuando el pueblo le autorizó el 7 de mayo del año 2011 que lo haga. Y en lugar de tener una justicia independiente autónoma que no había anteriormente, tenemos todavía una justicia
sometida a los intereses de los grupos de poder político y económico que siempre van de la mano. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el hecho lamentable de haber permitido que el Tribunal Constitucional se metamorfosee sin ninguna atribución en Corte Constitucional de Transición. Y ahí se abrió la puerta a la sistemática y permanente violación de la Constitución de Montecristi. La Corte Constitucional desde el inicio debía haber sido garante de la vigencia del espíritu y de la letra de esa Constitución. Y luego, con esta Corte Constitucional de Transición, que la recordamos como la Corte Cervecera, por ejemplo, las cosas no fueron adecuadamente llevadas adelante. La situación es sumamente compleja, sumamente difícil. Este rato, como bien señala Gustavo, estamos empeñados en los resultados del Mundial de Fútbol. Esperamos que nuestra selección siga subiendo en las distintas etapas del campeonato y luego vendrá la Navidad, pero la realidad no va a desaparecer. La complejidad del problema que se está generando en el ámbito de la institucionalidad democrática no se va a resolver y no vamos a tener una salida adecuada. Me parece que esta cuestión, salvo que hubiera algo de racionalidad, de sensatez, de quienes están al frente de esas dos funciones del Estado para encontrar una salida, no solo concertada, sino apegada a lo que establece la Constitución y la ley, se puede seguir adelante. Y lo de fondo es que la vida de la mayoría de compatriotas sigue sufriendo una situación cada vez más compleja: inseguridad, falta de empleo y trabajo, problemas de educación, de salud, una suerte de frustración, falta de un horizonte que lleve entusiasmo y motive a esta sociedad. Por lo pronto estamos movilizados por el fútbol, vendrá la Navidad, pero la realidad no habrá cambiado. Pero lo más grave de esto, economista Costa, en el mediano y largo plazo, es que esta desinstitucionalización del país, este desprestigio de la política ecuatoriana, está abonando el terreno para nuevos populismos. Así es, Gustavo, para nuevos populismos, para nuevos autoritarismos, y lo más peligroso y lo más triste de todo es que creamos que el problema surge de la política. No, el problema surge de la politiquería. La ciudadanía debería entender que si tiene o no posibilidades de acceder a una educación digna, a una salud de calidad, si puede tener trabajo, puede tener empleo, si va a haber seguridad ciudadana, depende de decisiones políticas. Decisiones políticas que demandan personas realmente comprometidas con los intereses del país, con los intereses de la provincia, con los intereses de los cantones, y no simplemente personas que están ahí para figuretear, personas que están ahí para representar los intereses de determinados grupos de poder, o peor aún, están cumpliendo consignas de algunos grupos vinculados al crimen organizado, como podría ser el narcotráfico. Son temas que deberíamos reflexionar, analizar como ciudadanos, como ciudadanas, y buscar las respuestas más adecuadas. Pero todo esto demanda, para empezar, el cumplimiento del mandato popular. No me quiero despedir el día de hoy, Gustavo, sin volver a reclamar la falta de respeto a la voluntad del pueblo azuayo, del Cantón Girón y del Cantón Cuenca. No se respeta la voluntad expresada cuando se dijo no a la minería. Todo eso abona en la inestabilidad, en la destrucción de la frágil institucionalidad democrática, en el irrespeto permanente al pueblo ecuatoriano. Bien, muchísimas gracias por su presencia, economista Acosta. Gracias, Gustavo. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos vamos con informaciones de carácter local. La chola cuencana. En Cuenca